¿Cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? El Papa Francisco desarrolló su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, deteniéndose en el diálogo entre el Señor y Pedro que narra el Evangelio del día. El pontífice hizo una reflexión sobre los 3 tipos de miradas que Jesús dirige al apóstol: la mirada de la elección, la del arrepentimiento y, en fin, la de la misión. Jesús resucitado prepara de comer a sus discípulos, y tras haber comido inicia un intenso diálogo entre el Señor y Pedro. De este modo, el Papa puso de manifiesto que ha encontrado 3 miradas diferentes en el Evangelio: de elección, de arrepentimiento y de misión. Al inicio del Evangelio de Juan recordó el Papa cuando Andrés va a ver a su hermano Pedro y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», hay una mirada de entusiasmo. Jesús fija su mirada sobre él y le dice: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro». Es la primera mirada, la mirada de la misión. Por tanto, hay una primera mirada, la vocación, y un primer anuncio de la misión. ¿Y cómo es el alma de Pedro en aquella primera mirada?, se preguntó el Santo Padre. Es entusiasta, el primer tiempo de ir con el Señor. Después el Papa se detuvo en la noche dramática del Jueves Santo, cuando Pedro reniega de Jesús 3 veces. Ha perdido todo, ha perdido su amor, y cuando el Señor le cruza su mirada, llora. El Vangelo de Luca dice: «E Pietro pianse amaramente». El Evangelio de Lucas dice: «Y Pedro lloró amargamente». Aquel entusiasmo de seguir a Jesús se convirtió en llanto, porque él ha pecado, él ha renegado a Jesús. Aquella mirada cambia el corazón de Pedro más que antes. El primer cambio es el cambio de nombre y también de vocación. Esta segunda mirada es una mirada que cambia el corazón y es un cambio de conversión al amor. Un cambio di conversione all'amore. A continuación, añadió, está la mirada del encuentro después de la resurrección. Sabemos que Jesús ha encontrado a Pedro, dice el Evangelio, pero, observó el Papa, no sabemos qué se han dicho. El Santo Padre explicó que el Evangelio del día es una tercera mirada. La mirada es la confirmación de la misión, pero también la mirada en la que Jesús pide a Pedro que le confirme su amor, y 3 veces el Señor pide a Pedro la manifestación de su amor y lo exhorta a apacentar a sus ovejas. A la tercera pregunta, Pedro permanece entristecido, casi llora. Addolorato perché la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» Entristecido porque por tercera vez él le pregunta: «¿Me amas?», y él le dice: «Pero Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús responde: «Apacienta mis ovejas». Esta es la tercera mirada, la mirada de la misión. La primera, la mirada de la elección con el entusiasmo de seguir a Jesús. La segunda, la mirada del arrepentimiento en el momento de aquel pecado tan grave por haber renegado a Jesús. La tercera mirada es la mirada de la misión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero no termina ahí, dijo también el Papa. Jesús va más allá y le dice a Pedro: «¿Tú haces todo esto por amor y después serás coronado rey?» No. Jesús predice a Pedro que también él deberá seguirlo por el camino de la cruz. Anche noi possiamo pensare: ¿cuál es? También nosotros podemos pensar: ¿cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? ¿Cómo me mira Jesús? ¿Con una llamada? ¿Con un perdón? ¿Con una misión? Pero por el camino que Él ha hecho, todos nosotros estamos bajo la mirada de Jesús. Él nos mira siempre con amor, nos pide algo, nos perdona algo y nos da una misión. Ahora Jesús viene sobre el altar. Que cada uno de nosotros piense: Señor, tú estás aquí entre nosotros. Fija tu mirada sobre mí y dime qué debo hacer, cómo debo llorar mis equivocaciones, mis pecados. ¿Cuál es el coraje con el que debo ir adelante por el camino que tú has recorrido primero? En esta jornada, concluyó el Papa su homilía, nos hará bien releer este diálogo con el Señor y pensar en la mirada de Jesús sobre mí. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.